Bienvenidos al AI Brief de la YPO Technology Network. Soy Stephen Forte. El 1 de mayo ocurrió algo que no recibió la cobertura que merecía. El Pentágono anunció acuerdos con 8 de los principales laboratorios de inteligencia artificial del mundo: SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft, Amazon Web Services y Oracle, para desplegar sus modelos dentro de las redes clasificadas del Departamento de Defensa. La mayor parte de la prensa lo leyó como una historia de defensa. Algunos lo leyeron como una historia política. Yo quiero leerlo como una historia de procurement, de cómo se compra. Porque mientras la mayoría de ustedes todavía discute internamente si dejar que sus empleados usen ChatGPT, el cliente más paranoico del planeta en materia de seguridad acaba de resolver cómo definir el alcance, contratar y gobernar a 8 proveedores de IA distintos al mismo tiempo. Y en la forma en que lo hicieron hay una lección. También hay una lección en quién quedó afuera. Al terminar este episodio, van a tener una lectura limpia de qué fue lo que el Pentágono realmente estructuró, por qué Anthropic terminó por fuera, y un marco de procurement que pueden aplicar a su propio stack de proveedores de IA este mismo trimestre. Pongamos los hechos sobre la mesa. No movers. Lo que realmente pasó. El viernes 1 de mayo, el War Department, que es el nombre con el que esta administración rebautizó al Departamento de Defensa, formalizó acuerdos con 7 empresas de inteligencia artificial para desplegar capacidades en redes clasificadas. Más tarde ese mismo día se sumó Oracle como el octavo. Los 7 iniciales SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft, Amazon Web Services y luego Oracle. Los acuerdos autorizan lo que el Pentágono llama uso operativo lícito dentro de entornos Impact Level 6 e Impact Level 7. Esos son los niveles de red clasificada más sensibles que existen. No estamos hablando de un chatbot interno de recursos humanos. Estamos hablando de desplegar modelos dentro de los sistemas que manejan datos del nivel de seguridad nacional. Esto se suma a un contrato existente de $200 millones que Google tiene con la Oficina del Director Digital y de Inteligencia Artificial del Pentágono firmado el año pasado. Y va aparte de un contrato de $500 millones con Scale AI anunciado esa misma semana. Ausencia notable: Anthropic. Anthropic fue el socio original de IA del Pentágono. Tenían un contrato con el Departamento de Defensa por $200 millones desde mediados de 2025. Eran el favorito de entrada y terminaron por fuera. Demandaron al gobierno para bloquear su inclusión en una lista negra de riesgo en la cadena de suministro, y vieron cómo 7 competidores y Oracle entraban a la sala que ellos mismos habían construido. Esa es una historia de procurement, no de política, de procurement. Pues, lo que el Pentágono hizo bien. Hay 3 cosas que vale la pena reconocerle al Departamento de Defensa con honestidad. Normalmente no es la referencia que uno llevaría a una reunión de directorio, pero en este caso hicieron algo que la mayoría de las empresas todavía no ha logrado hacer. Lo primero que hicieron bien: contrataron a múltiples proveedores para la misma capacidad de manera deliberada. La mayoría de las empresas termina con un solo proveedor de IA por accidente. Alguien en marketing firmó un contrato con OpenAI. Alguien en ingeniería firmó uno con Anthropic. Alguien en soporte está sobre un bundle de Salesforce Einstein. 3 años después tienen 3 proveedores y 0 portabilidad. El Pentágono hizo exactamente lo contrario. Definieron una capacidad, despliegue de modelos de frontera en redes clasificadas, y después corrieron acuerdos con 8 proveedores contra ese mismo alcance. No 8 productos distintos, la misma clase de producto, 8 proveedores, la misma estructura contractual. ¿Por qué importa? Porque dentro de un año, cuando uno de esos 8 saque un modelo que esté 18 meses por delante del resto, el Pentágono no va a tener que renegociar, no va a tener que emitir un nuevo RFP, una nueva licitación, ni iniciar una nueva autorización de seguridad. Mueven cargas de trabajo del proveedor A al proveedor B dentro del mismo marco.
Ese es el movimiento que la mayoría de los CFOs todavía no se ha dado cuenta de que necesita. Lo segundo que hicieron bien, las restricciones de uso las escribieron en el contrato, no en la política interna. Los acuerdos especifican uso operativo lícito. Prohíben por contrato los sistemas de armas letales autónomos y la vigilancia doméstica sin supervisión. Esas restricciones no son un memo del área legal, están en el acuerdo mismo. La razón por la que esto importa, una política que ustedes escriben internamente, es algo que pueden cambiar de manera unilateral. Una restricción que está escrita en el contrato con el proveedor es algo que el proveedor les puede exigir ante un tribunal. Y ese es exactamente el nivel de fricción que ustedes quieren alrededor de los casos de uso a los que no quieren que nadie eche mano en un momento de prisa. Si los acuerdos con sus proveedores de IA hoy no tienen un alcance de uso explícito escrito en el contrato, ustedes están operando sobre política. El Pentágono está operando sobre derecho contractual. Son dos posturas distintas. Lo tercero que hicieron bien, aceptaron a Oracle tarde, es decir, dejaron la puerta abierta. El octavo proveedor fue sumado el mismo día del anuncio, después de que el comunicado ya había salido. Eso es inusual y también es inteligente. Construyeron el marco para que fuera expandible. Un proveedor nuevo cumple el estándar, firma el mismo acuerdo, queda adentro. La lección ahí es estructural. El marco correcto de procurement de IA no es una lista de proveedores aprobados, es una plantilla contractual más un estándar de entrada. La lista se actualiza sola. Schuler, ¿por qué Anthropic quedó afuera? Ahora la parte más incómoda. Anthropic terminó por fuera no porque su modelo sea peor. En la mayoría de los benchmarks, Claude está a la par o adelante, sino porque se negó a quitar las restricciones de uso que ellos mismos tienen en su política de uso. El CEO de Anthropic declaró públicamente que no podían en conciencia aceptar ciertas cláusulas de uso sin restricciones que el Pentágono estaba pidiendo. El Pentágono respondió emitiendo una clasificación de riesgo en la cadena de suministro, el tipo de designación normalmente reservada para adversarios extranjeros. Anthropic demandó, acompáñenme aquí, porque la lección para un operador no es la política, es esta, un proveedor cuyos valores restringen el uso de su producto es un proveedor que también les va a decir que no a los casos extremos de ustedes. Eso no es un defecto, es información. Les está diciendo qué va a hacer ese proveedor cuando ustedes empujen el modelo hacia territorio con el que el proveedor no se siente cómodo. El Pentágono lo descubrió empujando. Ustedes deberían correr la misma prueba simplemente con apuestas más pequeñas. El movimiento de CEO acá no es eviten a Anthropic. Su modelo es excelente y son un proveedor honesto. El movimiento es cuando estén evaluando a un proveedor de IA para un flujo de trabajo que podría evolucionar hacia algo que el proveedor no anticipó. Pregúntenlo de entrada, muéstrenle el caso extremo, vean si dice que no. Si dice que no, decidan si pueden vivir con ese no, o si necesitan a un proveedor distinto para ese carril. La mayoría de las empresas se entera de esto el día en que lo necesita. El Pentágono se enteró al momento de comprar. Sale más barato. ¿Qué significa esto para su stack? Entonces, ¿qué hacen con esto el martes en la mañana en su propia empresa? Tres movimientos concretos en orden. Movimiento 1. Saquen su lista actual de proveedores de IA. De verdad, sáquenla. No la lista que TI cree que tienen. La lista que finanzas puede confirmar mirando qué se está pagando. En la mayoría de las empresas, esas dos listas no coinciden. La diferencia entre ambas es la auditoría que han venido evitando. Movimiento 2. Para cada proveedor de esa lista, clasifiquen la clase de flujo de trabajo, no el producto. El flujo de trabajo. Atención al cliente. Generación de código. Redacción de documentos. Proyecciones. Prospección de ventas. Quieren saber qué clases tienen un solo proveedor y cuáles tienen varios. Las que tienen un solo proveedor son sus puntos únicos de falla. Esos son los carriles donde quieren una segunda fuente bajo contrato antes de que termine el próximo trimestre. No porque tengan intención de cambiar, sino porque quieren poder hacerlo. Movimiento 3.
Miren los contratos mismos. Busquen el lenguaje de alcance de uso. Si no está, la próxima renovación es el momento de meterlo. El Pentágono lo hizo al entrar. Ustedes pueden hacerlo al renovar. 3 movimientos, probablemente 3 semanas de trabajo. El resultado es un stack de proveedores que sobrevive al próximo lanzamiento de modelo sin que ustedes tengan que convocar una reunión de directorio de emergencia. Trato, el cómputo sigue siendo la variable silenciosa, una nota al pie, porque cerramos el episodio anterior con esto y sigue importando. La razón por la cual el Pentágono pudo siquiera estructurar un marco de 8 proveedores es que la oferta subyacente de cómputo finalmente es lo suficientemente estable como para sostenerlo. Hace un año, este tipo de compromiso multiproveedor habría quedado bloqueado por la escasez de chips y por throttling de capacidad en cada uno de los 8 proveedores. El Pentágono habría firmado 8 contratos y en la práctica habría podido correr 2. La confiabilidad es lo que hace posible la opcionalidad. Si su ruta de cómputo va por un solo proveedor de nube y un solo proveedor de modelo, ustedes no tienen una estrategia de proveedores, tienen una esperanza. Mi lectura. Mi lectura de todo este asunto es que la oración más aburrida que el Pentágono publicó la semana pasada es la más importante, la que dice que Oracle se sumó el mismo día del anuncio. Lo que esa oración dice es, construimos un marco, no un roster. El marco es lo que escala. El roster es lo que envejece. La mayoría de las empresas hoy tienen un roster. Eligieron a su proveedor de IA a principios de 2024 y lo están manejando como si fuera un contrato de software de 2018. Así es como uno termina amarrado a un modelo que va 6 trimestres por detrás de la frontera, con un CFO que no le puede explicar al directorio por qué. El giro que están buscando es pasar de pensar en roster a pensar en marco. Un solo estándar de entrada, una sola plantilla contractual, múltiples proveedores calificados, cargas de trabajo portables, llega un proveedor nuevo, firma, entra. Un proveedor existente se queda atrás, se le baja la prioridad sin necesidad de renegociar. Así es como se ve el procurement de IA con nivel de gobernanza real. No requiere un comité del directorio, requiere un buen abogado, un buen operador y un trimestre de trabajo enfocado. El Pentágono normalmente no es un modelo de cómo el Fortune 1000 debería manejar sus compras. En este caso sí lo es. Miren lo que hicieron, no lo que dijeron. Eso fue el AI Brief de la YPO Tech Network para el martes 12 de mayo. Soy Stephen Forte. Si esto les resultó útil, compártanlo con otro miembro. Mañana vuelvo con más. Hasta entonces, sigan atentos.